La Alianza, 90 años compartiendo el poder del Evangelio. Del verso 16 al 34. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Amén. Padre, queremos darte muchas gracias. Podíamos cantar, Señor, con todo nuestro corazón y decirte que tú eres digno, Señor, por siempre y para siempre. Que el Dios que se hizo real allí en la vida de Pablo, de Silas, en medio de esta situación, es el mismo Dios que está con nosotros. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por cada sierva, por cada siervo que tú has traído en este tiempo, Señor, para celebrar en tu honor.
para agradecerte, Señor, porque has sido bueno, a poner nuestras vidas en tus manos, Señor, y a pedir que cada día, Señor, tu presencia nos acompañe. Aquí estamos, Señor, sedientos de ti. Hoy queremos aprender más de ti. Hoy despojamos, Señor, de todo argumento, de todo, Señor, lo que nos impida crecer. Y pedimos, Señor, que tomes nuestro corazón, que hables a nuestro espíritu y que tu palabra, Señor, en nosotros cumpla ese propósito. Usa a tu siervo, Señor. Gracias por fluir a través de él esa palabra que tu iglesia necesita, Señor, porque queremos llevar fruto, y un fruto que cada día permanezca y se multiplique. Para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, nuestro Padre celestial. Gracias, Espíritu de Dios, porque ahora mismo, Señor, todo cansancio, Señor, se va. Tú renuevas fuerzas, Señor. Toda situación, Señor, que quiere impedir que recibamos esa palabra, la cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos que esa palabra vivifica nuestra vida, renueva nuestra fe, Señor, y alumbra cada día nuestro entendimiento para ser esos siervos que tú quieres hacer de nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Qué alegría poder encontrarnos hoy en este lugar y que Dios nos haya regalado la vida para ser testigos de la celebración de 90 años de historia de una institución tan importante como la nuestra, nuestra mamá, donde muchos de nosotros, si no todos, hemos nacido, a quien le debemos tanto. Yo le debo todo lo que soy a Dios y a esta institución que me acogió, que me contaron esa historia de ese hombre que transforma la vida de los seres humanos. Me encanté y decidí sumarme a esa tarea. Y esta es una época, estos días son tiempos para recordar, para celebrar y para desafiarnos. El propósito de esta actualización es que salgamos motivados por la historia y hacer historia. Frente a la historia hay dos actitudes o procedimientos que uno puede tomar. Uno es ser objeto de la historia y el otro ser sujeto de la historia. Entonces los que son objeto de la historia son los que se sientan y miran a los que hacen. Y los que son sujetos son los que se ponen en el camino y hacen a pesar de las dificultades. 90 años en donde cientos y miles de hombres y mujeres han sembrado el tiempo, sus vidas, sus sueños, gente de otros países. Se consideró que no era justo quedarse donde estaban, que allí no podrían cumplir su sueño y su razón de ser, y vinieron a Colombia y nos trajeron esta gran noticia. Y hoy nosotros podemos celebrar en el contexto de una institución que crece, una institución que es importante, una institución que le ha aportado mucho a nuestro país. Así es que las conferencias que vamos a desarrollar esta semana, la vamos a hacer los hijos de la historia, ¿no? Invitamos, eso les iba a decir, que esos ventiladores producen aire y yo los veo que están como acaloraditos algunos. Entonces, queremos que salgan acalorados, pero el último día.
Entonces vamos a estar desafiándonos a la luz de la historia y a la luz de hombres. Bueno, la historia la construyen hombres, ¿cierto? Hombres que tienen ciertos perfiles. No todos los hombres hacen historia, no todas las mujeres hacen historia. Sin embargo, la historia de la alianza, la que hoy nosotros contamos, la han construido hombres y mujeres con ciertos perfiles especiales. Y nosotros como Junta Nacional decidimos partir de allí y enfocar las conferencias, la temática de las conferencias, con un tema general que le hemos llamado Construyendo la historia de la mano de Dios. Y vamos a analizar, ese no es el tema que yo voy a predicar, es el tema general, ¿sí? Y tenemos 6 puntos principales. Y en esos 6 puntos principales de esa temática que vamos a estar desarrollando, tenemos personajes. Hoy tenemos al hermano Pablo, y vamos a ver algunas características que tuvo este hombre, por lo cual le permitieron hacer historia. Después tendremos a un David, y vamos a mirar las características que le permitieron a David hacer historia. A un José, ¿por qué José hizo historia a pesar de las dificultades? ¿Por qué Josué hizo historia a pesar de las dificultades? ¿Por qué una mujer como Ana hizo historia a pesar de las dificultades? Ellos construyeron una historia que nosotros nos recreamos, de la que nosotros nos alimentamos. ¿Y perfil de hombres y mujeres? ¿Se me queda alguno? Gedeón, un Gedeón. ¿Qué características tenían estos hombres que construyeron todo lo que nosotros podemos leer? Ahora, no solamente nosotros vinimos aquí a celebrar 90 años, vinimos a celebrar 90 años y a crear un ambiente y a generar una avenida a partir de la cual otros que están aquí presentes y otros que vendrán han de construir la historia, porque mínimo cada 10 años tenemos que estar celebrando, amén. Tal vez unos ya no estén o no estemos, pero la historia va a seguir, porque creo que Dios ha levantado unos hombres y mujeres con un perfil muy especial como el que vamos a ver en esta noche. Bueno, ¿cómo es el tema general de las conferencias? Construyendo la historia de la mano de Dios. El tema de hoy, el punto que vamos a desarrollar hoy es Pablo dependiendo de Dios para que el fruto permanezca. Yo he hablado de este tema en otras ocasiones, como los otros personajes los hemos hablado, pero consideramos que era conveniente y se ajustaba a lo que queremos hacer, y vamos a colocar allí esa temática. Vamos a desarrollarla. Hay unos bosquejos. Están los bosquejos de las 6 conferencias. Son conferencias en donde los ponentes se han esforzado, han hecho un trabajo digno de tener. Ustedes van a recibir estas conferencias en audio como parte de la inscripción que ya pagaron. El miércoles recibirán la primera revista de la Alianza, la revista Compasión, que vamos a estar editando una vez nos pongamos de acuerdo con el consejo directivo, cada cuánto. Es una joya realmente lo que hay allí. Lo vamos a estar entregando como parte de la inscripción también. Y los bosquejos no los vamos a entregar como parte de la inscripción. Entonces, si usted quiere tener el juego de los 6 bosquejos, que yo creo que juiciosamente usted puede predicar hasta 3 sermones de cada uno de esos bosquejos, bien juiciosito. Valen 10,000 pesos. ¿Ok? El que quiere tener el paquete, y le va a servir porque usted va a tener las conferencias, va a coger el bosquejo y va a desarrollar sus ideas sumadas a las que aquí se le den, y va a tener un material que es de nosotros, no es un material riesgoso. Primera cosa importante, sale del seno de nosotros, ¿cierto? Y si algo raro encuentra ahí, ya usted sabe a quién buscar, hermano. Si le hay que correr esto, hermano, por favor. Bueno, entonces los celulares, que por favor no suenen porque yo me distraigo y me demoro media hora para volver. Entonces nos podemos ir hasta tarde de la noche en este mensaje. Pablo, dependiendo de Dios para que el fruto permanezca. Y tomamos esta experiencia que ya leímos, esta historia que es conocidísima por nosotros. Yo me propongo entregarles a ustedes 7
elementos característicos de la vida de un hombre que hace historia porque el fruto de su trabajo permanece. Pablo es un hombre, o mejor, en San Juan 15, versículo 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 4 cosas arma el Señor Jesús como la proyección de los que hacen historia en el contexto de la iglesia. La primera característica que Dios requiere, eso es esta manera de introducción, es que Dios llama de su libre voluntad. ¿Ya? A ti y a mí Dios nos llamó de su libre voluntad. Segunda cosa, Dios le exige a sus llamados que produzcan. Amén. Si usted es un llamado de Dios, está bajo la premisa de que debe producir. Eso no es una cosa que se la inventaron los directivos de la alianza. Eso no se lo inventó en la administración moderna de los últimos tiempos. Eso el Señor Jesucristo dijo: yo llamo al que yo quiero llamar, y en segunda instancia, al que yo llame tiene que dar, porque así se construye la historia. Los hombres y las mujeres que predicaron la palabra y que nos trajeron hasta acá es porque el fruto de ellos ha permanecido. Entonces, la tercera característica de lo que Dios reclama es que no solamente tenemos que producir, sino que el fruto tiene que permanecer. No se trata solamente de dar fruto, es que el fruto debe permanecer. Y yo he pensado, ahora que en estos días que ha sido de leer y leer y leer historia, me acordaba que cuando conocí al Señor, usted llegaba a una iglesia en esa época y encontraba 30 hermanos, y volvía a los 5 años y ahí estaban los 30 hermanos. Eran los mismos, si no se han convertido más, por lo menos ellos estaban ahí. Pero uno va ahora a las iglesias y hay un montón de gente, y va a los 2, 3 años y hay un montón, pero mucho del montón ya no está, ¿cierto? Y la pregunta es: ¿no han permanecido? ¿Están en otro lugar? ¿Están sembrando? Bueno, finalmente lo que Dios dice aquí es que el fruto debe permanecer. Y eso tiene que cuestionarnos, porque nosotros estamos decididos a hacer historia, estamos marcados para hacer historia. En el momento en que usted dice: Dios me llamó, usted está en problemas. ¿Sí? Sí, porque tiene una tremenda responsabilidad. Debe producir, y ese producido tiene que permanecer. Y finalmente, ese versículo, en cuarta idea, digamos, Dios requiere el fruto permanente como requisito para responder a nuestras peticiones. ¿Sí? Él dice: yo los llamo, señores, ustedes produzcan, asegúrense que el producto permanece y pídanme lo que quieran. Amén. Pídanme lo que quieran, pero no hagan eso y podemos perder el tiempo haciendo muchas peticiones. Ahora, la pregunta aquí de aplicación es: ¿cuánto tiempo lleva pidiendo cosas? ¿Se siente como que la cosa no funciona? Posiblemente. Usted dice: le he orado a Dios y le he dado y le doy y le doy, y como decía la propaganda, me da dolor de cabeza porque no resulta, Dios no me contesta. Revise su producción, ¿ok? Yo le animaría eso: revise su producción, revise sus frutos. Primer punto de las 7 ideas, de las 7 características de un ministerio cuyo fruto permanece. El producido de Pablo permanece hasta hoy. Pablo está entre los hombres que en un tiempo récord sembró iglesias por todo el tiempo, por todo el territorio de su entorno. Y él tenía un lema: yo quiero ir donde otro no ha ido.
Yo no quiero sembrar en terreno ya cultivado, yo quiero ir donde otros no han ido. Y nosotros vivimos un desenfoque en estos tiempos, la iglesia, en términos generales, porque hay un afán porque la iglesia crezca, hay un afán porque haya harta gente en el templo, no importa si se viene de otro lugar. Lo importante no es dónde se convirtió, mejor, si se ha convertido aún. Porque hay una crisis tremenda, ¿no? Cuando aparecen las crisis al interior de la iglesia, uno se da cuenta que venga, este no es que era creyente, y la gente está despistada, hermano. Entonces hay una profunda tarea. La iglesia de replantear, nosotros los ministros debemos replantear nuestro discurso con respecto a lo que es la iglesia, porque la iglesia está para ser sal y para ser luz. No necesariamente nos tenemos que consolar con que crezcamos, sino que tenemos que trascender. Primero, Pablo, un hombre persistente en la oración. De los hombres que construyen la historia que permanece y que trasciende son hombres persistentes. Y voy a pedirle un favor. Cuando yo diga Pablo, usted diga, ¿no? Su nombre, ¿sí? Humberto, un hombre persistente. Porque esa sola escritura ya es un reto para usted. El versículo 16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, ahí nos quedamos. Mientras íbamos a la oración, o sea que Pablo era un hombre de profundas disciplinas, de disciplinas persistentes. Y hay mucha más evidencia a la luz de los hechos y de las epístolas de cómo Pablo era un hombre de oración. Ustedes recuerdan que por allá él se fue en un barco y le dijo a la gente, mira, este barco no debe ir, hay problemas, podemos tener problemas. Y la gente dijo, nos vamos. Y en el camino sucedió lo que él dijo. ¿Y después de cuántos días? De oscuridad y tinieblas en ese barco en alta mar. ¿Cuántos días se acuerdan? ¿Sí? Más de 10 días para que todos quedemos bien. Después de más de 10 días... Parece que hace día no leemos el pasaje. Después de más de 10 días, la gente deprimida, no comían, somos medio muertos ya, pero todavía respiramos, que es lo más complicado, estar uno medio muerto y seguir respirando, ¿cierto? Y entonces Pablo dice, señores, les tengo buena noticia, aquí no va a pasar nada. Dios estuvo esta noche conmigo. En mis periodos de oración Él vino, Él habló conmigo, Él ya me dijo, me entregó la carta de certificación, todo va a salir bien, está feo, pero ya va a amanecer. Y entonces la gente como que le cree, coman a comer, se dijo, señores, no más, rompamos el ayuno. Y al rato viene la tormenta y rompe el barco. ¿Sí entienden? Pero la gente que hace historia es así. Y rompe el barco y entonces el capitán dice, vamos a matar a todos estos manes porque mejor dicho, yo tengo que entregar cuentas. El imperio romano era así. Y Pablo dice, no, tranquilo, no, nadie se va, nadie, no, que pasen, suéltelos, que pasen al otro lado. ¿Cuántas horas oró Pablo en ese barco? No sabemos. Pero salió al otro lado, llegó a la isla y fue a calentarse y una víbora. Increíble. Pero ahí estaba Pablo. Por tres cosas oraba Pablo. Y yo creo que cualquier hombre y mujer que ha sido llamado a servirle a Dios, que tiene conciencia que Dios le llamó y tiene la suprema responsabilidad de responder a ese llamado, debe orar por esas tres cosas. Primero, Pablo era persistente en su oración porque él quería asegurarse de la presencia de Dios en su cotidianidad. Él sabía que este trabajo sin presencia de Dios no tiene sentido. Y para él era indispensable que, mire, cuando uno mira todo el pasaje, usted se va a dar cuenta que Pablo se aseguraba y que uno no puede hacer y que nadie puede soportar y pasar lo que pasó Pablo en esta historia, al menos que la presencia de Dios estuviera con él. Porque cuando la presencia de Dios está con nosotros,
podemos llegar a convertirnos en hombres sobrenaturales y hacer cosas que nadie más puede hacer, pero que Dios nos llamó a nosotros para hacerlos. Porque así se construye la historia, pues la historia de la iglesia. La segunda cosa por la que Pablo era persistente en su oración y no la negociaba, es porque esa oración lo capacitaba para conocer a Dios como nunca antes en su cotidianidad. En otras palabras, Señor, aquí estoy, tengo tantas tareas, pero necesito tu presencia, Señor. Este día sin tu presencia será un fracaso, Señor. Pero, Señor, yo no solamente quiero tu presencia, yo vengo aquí delante de ti porque yo quiero hoy conocerte a ti como nunca antes te he conocido. Quiero que sea un día de aprendizaje primero para mí, porque si yo aprendo en este día hay algo para darle a los otros. ¿Es así o no? Si en la cotidianidad tú aprendes, si cada día aprendes, tienes mucho que darle a la gente, tienes cosas frescas. Uno no tiene que esforzarse para hablar la palabra del Señor. Y la tercera cosa por la que Pablo oraba es para dar a conocer a Dios en ese día como nunca antes lo hemos dado a conocer. Y la historia resume esas tres cosas. De eso que se leyó, resume esas tres cosas. Una constante presencia de Dios en la vida de ese hombre. Un conocimiento que Pablo no tenía de Dios todavía, lo adquirió ese día. Y le dio a conocer a otros lo que nunca habían conocido. Segundo, Pablo, un hombre con discernimiento espiritual. Los que construyen historia deben tener discernimiento. Desde el versículo, la segunda parte del versículo 16 hasta el versículo 18, encontramos la historia de que mientras Pablo va a orar, sale un personaje, una mujer, y comienza a halagarlo con un halago que nos gusta a nosotros los predicadores. ¿Cierto? Ellos son siervos de Dios. ¿A quién no le gusta que le digan eso? Y cuando uno sale por la calle y la gente lo mira, le dice, mírelo, ahí va, ponga su nombre. Él es un siervo de Dios. Lo que esa persona, lo que esa persona le diga es lo último. Esa persona tiene el mejor producto, señores. Y entonces uno saca pecho. Yo no sé, porque es que el progreso del pasaje dice que al principio Pablo parece que le agradó. Pero después de muchos días le desagradó. ¿Por qué? Porque Pablo tenía discernimiento. ¿Cierto? Entonces, el discernimiento es la capacidad de entresacar lo precioso de lo vil. De las cosas difíciles, ahí hay cosas buenas, ¿no? Y Pablo, cuando escucha la historia, me imagino que se sintió un poco halagado, pero al otro día regresa porque era su disciplina. Y ese concepto de que lo hacía por muchos días quiere decir que la disciplina de Pablo era constante. Y de repente Pablo comienza a pensar, me imagino, Señor, esta muchacha, yo necesito, ¿qué será? Hay algo extraño que yo no entiendo. Hay algo muy dentro de mí que no puedo entender, pero no me gusta, Señor, pero no tengo argumentos para proceder. Señor, alumbra mi mente. Y seguro que en el periodo de oración, Dios le mostró a Pablo, porque desde que se convirtió Dios le abrió el entendimiento espiritual. Y de repente cuando él se entera, por su discernimiento, entiende que detrás de ese discurso halagador hay una trampa mortal. No siempre los discursos halagadores son constructivos y tienen un final feliz.
Hay muchos discursos y muchas palabras muy halagadoras que al final pueden ser o pueden traer terribles consecuencias. Y Pablo logra aterrizarse porque ese discurso como que lo hacía tambalear. La segunda cosa, entonces, estamos hablando del discernimiento espiritual. El discernimiento es la capacidad de entresacar lo precioso de lo vil. Segundo, el discernimiento permite actuar sin premura y con precisión. Pablo una vez tuvo discernimiento, tuvo claridad, miró la cosa. A mí estas gafas me permiten discernir. ¿Sí? Si yo me hago así y yo veo que ustedes son como árboles que no caminan, que están quietos. ¿Sí? Yo veo rostros pero no veo nada más. Veo la figura del rostro pero no puedo definir qué es. Entonces yo bajo mis gafas y enseguida discierno. Digo, es fulano, es sutano, ahí está. Entonces Pablo le ponen esas gafitas y él mira y ¡pa! ¡Un demonio! Y entonces Pablo puede proceder. ¿Qué dice el versículo 18? Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió a la muchacha. Bueno, la primera parte. El tercer punto, entonces decimos que el discernimiento nos permite actuar ¿cómo? Con precisión, sin premura. Usted no tiene que acelerarse, porque aquí fue un caso que demoró tiempo, no sé cuánto tiempo, pero demoró. Eso no fue que lo vio y ya lo irradió, ¿no? Como esas películas, ya sé lo que hay ahí. No. Le llevó tiempo a Pablo, le llevó oración, y él se preocupó, y él fue al santuario, y en su oración, Señor, esta situación no está bien. Y cuando tuvo claro, entonces viene el tercer punto. Pablo, un hombre con autoridad espiritual. El tercer punto general es Pablo, un hombre con autoridad espiritual. Y la primera cosa que hace con su poder, con su autoridad espiritual, es que rompe el poder de las tinieblas en su entorno. Ojo con el concepto. Rompe el poder de las tinieblas en su entorno. El Señor Jesús, cuando oraba por sus discípulos, le dijo, Señor, yo te ruego, no te ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Lo que quiere decir que tú y yo siempre estaremos rodeados de mucha maldad. El poder de las tinieblas estará a nuestro lado por donde quiera que vayamos, querramos o no querramos. Pero si queremos hacer historia, tenemos que poder romper ese poder. Si queremos que gente se convierta a Cristo y su vida sea transformada, hay que ingresar y romper, hermanos. Entonces Pablo, cuando ve eso, inmediatamente le dice, en el nombre de Jesús te mando que te vayas. Y se fue. Hay muchas situaciones que son evidentemente resultados de cosas espirituales. Y yo no soy de los que creo que todo hay que espiritualizarlo, pero cada día me convenzo que detrás de la mayoría de las situaciones difíciles siempre hay problemas espirituales. Ahí está el poder de las tinieblas. Nosotros vivimos con mi esposa una situación bien crítica el año pasado, antepasado, ya hasta me olvidó. La fecha, me cuesta guardar fechas en mi mente. Yo guardo números cuando tiene que ver con plata. No me olvida. Me acuerdo hasta los 10 años que era. Y una situación difícil, y después de esa situación nosotros comenzamos a sentir el asedio del poder de las tinieblas en nuestra casa. Y cosas como estas, hermanos. Estábamos en la alcoba y de repente yo estoy dormido y comienzo a percibir que nos van a abrir la puerta del cuarto. Nosotros le echamos llave a la puerta del cuarto. Yo estoy de espaldas hacia la puerta, me giro como entre dormido, y cuando me giro y miro la puerta, se abrió la puerta a las 3 de la mañana. Y pues eso no le dan ganas a uno de ponerse a reírse, ¿cierto? En ese momento, hermano, dice, wow, mi chica, wow, esta cosa. Entonces yo me voy, cojo la puerta y me hago detrás y voy detrás. Si alguien se me asoma, le doy con la puerta.
Pues tampoco quería como acobardarme para que mi señora diga, bueno, vale la pena tener este tipo aquí. Sí. No sé, cerramos y a dormir. Como a las 2 noches, hermano. A las 3, era como a las 3 de la mañana las visitas. Con las 3 de la mañana, entró una cosa al cuarto. Y qué cosa tan brutal, hermano. Entonces, ¿yo qué hago? Yo comienzo, Sonia está dormida, y yo comienzo a reprender en mi mente, y a reprende, y eso se fue diluyendo, ese ambiente tan terrible, y se fue. Como las otras 2 noches, hermano, a las 3 de la mañana. Otra vez entra esa vaina, hermano, y ese silencio como algo sepulcral, es algo que muy difícil de explicar, hermano, pero se siente tan feo. Y entonces yo comienzo a adorar a Dios y digo, Señor, tú eres mi amparo, mi fortaleza, tu palabra dice, yo solo confío en ti. Oiga, y eso se fue yendo y se fue yendo. Y otra noche ya Sonia estaba despierta hasta que le dije, Sonia, esto es más grande que nosotros. ¿Sí o no, amor? Nosotros no podemos con esto definitivamente. Necesitamos ayuda, hermanos. Convocamos un grupo de pastores, hicimos ayuno, ¡bum!, terminaron las cosas. O sea, la iglesia, nosotros tenemos que entender, queridos pastores, que muchos de los conflictos, aunque surgen en las iglesias, son problemas espirituales. Y el diablo viene y como dicen, pues sí, como uno dice, y comienza a mover la cola y todo el mundo detrás de la cola, ¿sí entender? Y todos miran eso y se olvidan de Dios. Y se hace mucho daño a la gente. Pero Pablo era un hombre, y nosotros vamos a seguir mirando, Pablo era un hombre que no se dejaba desviar, que no se dejó distorsionar en esos procesos. Él entendía a qué lo llamar. Él conocía la capacidad del poder de las tinieblas. Él no menospreció la capacidad del poder de las tinieblas. Él por eso oraba cada día y le decía, Señor, solo tu presencia, esa soberana presencia me garantiza que yo haga la tarea. Y por eso se vuelve un imperativo orar, hermanos, y orar con propósito. Es imposible conocer a Dios si no oramos. Es imposible disfrutar la palabra de Dios si no oramos. Es imposible emocionar a otros con la palabra de Dios si esa palabra no nos ha emocionado a nosotros. Entonces Pablo rompe el poder ahí, esa situación tan tremenda, y trae libertad a los cautivos. Segunda derivada de ese punto es, primero rompe el poder de las tinieblas en torno, y eso trae libertad. Hay un espacio de libertad. Mi esposa enferma y era una situación difícil, y hubo una paz en la casa. Ya, solo por contar un ejemplo así concreto. Y entonces aquí hay una muchacha que era cautiva, ¿cierto? Nosotros sabemos, una muchacha que era cautiva, pero no solo era cautiva la muchacha. ¿Quiénes más eran cautivos? ¿Cómo? Las personas que le pagaban a los tipos. Esta persona era utilizada por un grupo social de clase alta. Parece que políticamente tenían mucho poder. Y entonces la muchacha tenía un consultorio, la gente iba y pagaba. Estoy usando la sospecha hermenéutica, no me vayan a juzgar. Usando la sospecha hermenéutica, y en esa casa había un consultorio, la gente llegaba y pagaba, cobraban bien elevado, y la muchacha les adivinaba lo que querían, o lo que ellos necesitaban saber. Cualquier día, la muchacha sale a decirle las palabras a Pablo, y Pablo le da una orden, y se va. Y la muchacha se traumatizó. Y la muchacha fue vaciada. Y entonces los patrones dijeron, señorita, tiene una consulta, por favor. Y la muchacha vaya y se queda mirando y ya no puede adivinar. Ese fue el cuadro. Ya no puede adivinar. Y entonces el paciente dice, señores, me están engañando, me devuelven la plata, por favor. Una libertad costosa. Ya la clientela no tiene garantía, el negocio va para atrás. El tercer punto es que el mensaje de Pablo
de ese derivado es que es radical y contundente. Es un mensaje radical y contundente. No hay discusión, ¿cierto que no? La muchacha no puede discutir. Los dueños del negocio no pueden discutir. Sencillamente Pablo pasó por allí y quedó la evidencia de que un hombre que oraba con propósito había pasado frente a ese lugar. Y las cosas no quedaron así. Y las cosas cambiaron radicalmente. Colombia, su familia, su barrio necesita la señal de hombres y mujeres que pasen por allí. Hombres y mujeres de oración, sencillos como usted y como yo, revestidos del poder de Dios que rompe cadenas, que abre puertas, mis hermanos. Y los hombres que trajeron la historia de Colombia lo hicieron así, que la trajeron aquí, la hicieron así. Mi hijo me contaba de una persona que llegó a un lugar y le contaron la historia del evangelio y se fue a semanas, por ahí a una montaña, a hablar del evangelio. Y entonces allá le dijeron, si otro cree lo que usted me está diciendo, si usted me trae a otro que crea como usted, yo voy a creer. Y ese hombre se volvió, ¿cuántas semanas? 3 meses. Se regresó. Se llevó a alguien que caminó con él 3 meses a las montañas y fue y se lo presentó. Mire, aquí hay uno que cree, que ha sido transformado. Esto funciona, mírenlo, aquí está. Y hubo una transformación en ese lugar. Así trajeron la historia del evangelio hasta hoy aquí, hermanos. Los hombres y las mujeres que lo hicieron pagaron un precio alto. Me contaba, yo me senté con el pastor Israel más de 1 hora. Cuénteme muchas historias que yo no conozco. Él comenzó a contar mi historia. Me decía, no, mire, había un hermano, lo que Nahum Díaz, el hombre se cargaba de Biblias y se iba, y él me contó, hizo un trayecto de un lugar, no sé qué, hasta el Huila, 1 mes. A puro patica, hágale. Y venda Biblias, y lleve Biblias, y lleve Biblias, y lleve Biblias, y hable de Dios. Así hicieron la historia, mis hermanos. Y rompan cadenas, y lleven luz, y no importa cuánto ganaba, eso no era lo importante. No quiero decir que uno no tenga que ganar, o sea, deben pagarle para que uno pueda estar bien, pero hay que hacerlo con pasión. Yo digo, hermano, 1 mes con un morral. Si usted distribuye Biblias por 1 mes, ¿cuántas llevaba el primer día? ¿Sí? ¿Cuántas llevaba? Al hombro. Y esos hombres caminaron así. Y la gracia y el poder de Dios se reflejaba en los ojos y en los labios de esa gente, mis hermanos. Para que la gente de repente llegó un extraño y sacara la plata y le diera. El hermano que trajo el mensaje a Colombia, corriendo de huida de los que lo iban a matar, y llega al parque y ahí lo recibe alguien y ya al fin de semana estaba convertido, comprometido, hasta los huesos con la causa. Tenemos que despertarnos otra vez, pastor. Yo sé que todos estamos trabajando, pero esto tiene que correr porque el poder de las tinieblas se mueve a una velocidad impresionante. Cuarto, del punto principal, de los principales. Pablo, un hombre que actúa correctamente bajo el fuego de la adversidad. Esta es una cosa que me gusta tanto de este hombre. O sea, los que hacen historia y les permanece lo que hacen, actúan correctamente bajo el fuego de la adversidad. Qué bueno es cantar gloria a Dios y aleluya cuando todo está bien, ¿cierto? Pero qué difícil es cantar y gritar y danzar cuando las cosas se ponen mal. Ahora, esto que Pablo hizo allí, desde el versículo 19 hasta el 24, nosotros encontramos la crisis tan brutal en la que este hombre entra. O sea, es una contradicción. Mire, pastores, servirle a Dios es paradójico. Hay días de que uno ríe, hay noches que se llora.
Y a veces no hay explicación. Pero este Pablo, después de semejante impacto, ahora lo vemos en el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, dijeron, ese man que pasó por ahí, ese tiene la culpa. La pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Sí? Fue inmediato, o sea, ya la pasaron a consulta, no funcionó y Pablo iba ahí a la vuelta. Él es. Y tenían tanto poder que lo cogieron. Y mi primer derivado de este punto es el progreso de la adversidad. La adversidad es progresiva. Y en este pasaje vemos cómo progresa la adversidad. Lo primero que hacen, yo voy a mencionarlas, lo privan de la libertad, los toman, o sea que tenían poder político. Los traen a las autoridades. Segundo nivel, si pudiéramos hacer un círculo amplio, y el primer círculo que le trazan, podríamos decir, le privan de la libertad. El segundo lo traen a las autoridades. El tercer círculo los acusaron con una causa concreta. Esta gente, ¿qué decían? Sin ser judíos, nos enseñan cosas, ¿sí?, que nosotros romanos no tenemos que entender, no tenemos que aprender. Alborotan nuestra ciudad. Fueron reconocidos así. Ahora, detrás de eso hay un concepto que dicen algunos comentaristas, que el concepto de que alborota nuestra ciudad, ellos están reconociendo que son hombres que están poseídos y direccionados por el poder de las tinieblas, y Pablo está revolcando ese mundo. Y este hombre que ora permanentemente ha ingresado a ese mundo y está generando una revolución. No dice la historia qué pasó con la muchacha, no dice. Pero que se formó, un revolcón se formó, porque un hombre que oraba, que tenía las cosas claras, que sabía que hay que dar fruto y que las cosas tienen que permanecer, cruzó por ese lado. Después se reunió todo el pueblo en torno a ellos. Mire, el proceso es una situación psicológica. Porque dígame usted, después de que le están diciendo, este es el siervo del Dios Altísimo, a que lo cojan y le quiten la ropita delante de todos. Mejor dicho, si a cualquiera de nosotros nos quitan la ropita ahora, ¿usted volvería mañana a este lugar? ¿Qué dicen? ¿Volvería? Bueno, el hermano Pablo, después de todo eso, le quitaron la ropita y no quedó todo ahí. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde está Dios? ¿Ha preguntado usted eso? ¿Ha escuchado a la iglesia? ¿Ha escuchado a los hermanos? Nosotros pastoreamos y yo he escuchado gente que dice, ¿dónde está Dios? He orado y orado y nada, no vale la pena. Bueno, ¿de qué estaba hecho Saulo para guardar tanta tranquilidad? Se reúnen en torno a ellos, y yo digo, aquí es cuando muchas personas y circunstancias se ponen en contra nuestra sin razón. ¿Alguna vez se han puesto en contra suya sin razón? Y usted busca una explicación y no la encuentra, pero ahí están, lo tienen rodeado. ¿Ha vivido esa situación? Bueno, Pablo está bien, ese es el ciclo de la adversidad que va creciendo, se va acortando, el ciclo se va cerrando y se va cerrando porque el poder de las tinieblas, el objetivo principal que tiene es inmovilizarnos. Otra cuestión, los magistrados, las autoridades les rasgaron las ropas. Son aquellas cosas que nos suceden y que nos produce mucha vergüenza. ¿Le han ocurrido cosas mientras le sirve a Dios que le hacen doler y le producen tanta vergüenza, tanto dolor? Desprestigio. ¿Lo han desprestigiado alguna vez?
Y lo ha desprestigiado gente a quien usted ama, a quien usted le ha invertido tiempo, por quien usted ha llorado, por quien usted ha orado y ahora le da la espalda. Y no solo le da la espalda, sino que lo menosprecia y lo maltrata con palabras. ¿Le ha pasado? Bueno, ese es el ciclo de la adversidad. Ahora los magistrados no solamente le quitan la ropita, sino que le dan con una pela, digamos, ¿cierto? Pasan de la situación psicológica a la parte física, que es al mismo tiempo psicológica y física. Y dice que que los azotaron con varas, pero un nivel más es que los azotaron mucho. Vaya teniendo la imagen de Pablo. ¿Oyó? Es el hombre que hizo historia. Es el hombre cuyo fruto permanece hasta hoy. Su trabajo ha sido trascendente, pero mírelo ahora cómo está este hombre. Porque hay muchos hoy en día que quieren construir historia viviendo arriba en la cúspide, pero cuando comienza la escalada hacia abajo quieren correr. Y no solo hay unos que quieren, se van y corren y han corrido y llegan lejos del punto a donde los llamaron a escalar. Los azotaron mucho, puede ser aquellas pérdidas que nos duelen mucho. Y en ocasiones no tenemos ni sabemos cómo explicar por qué suceden cosas. Y uno trabaja. Ustedes han vivido seguro la experiencia de trabajar y predicarle el evangelio. Y uno dice, bueno, yo necesito finanzas. Y entonces el presupuesto está ras, ¿cierto? Está ras y usted hágale. Cuando un día un hermano que aporta le dice, hermano, me voy. Dios lo bendiga, no tengo nada contra usted, pero jódase de aquí en adelante, hermano. Indirectamente nos están diciendo eso, ¿sí o no? Fiéndase como pueda. Entonces dice, ay Señor, y yo creí que ya iba a nivelar el presupuesto. ¿Duele o no duele eso, mis hermanos? ¿A quién de los que estamos acá no nos ha pasado? Y se van. Hay que seguir haciendo el trabajo, ¿sí o no? Hay que seguirlo haciendo, sí. Hay que seguirlo haciendo, mis hermanos. Bueno, ahora después de azotarlos mucho, otro cerco más. Los echaron en la cárcel. Allí hay menos espacio para moverse. Y la cárcel es clasificada, ¿cierto? Porque en la cárcel no tienen a cualquiera. ¿Sí? Aunque hoy en día tiene mucha gente inocente, ¿cierto? Los echan a la cárcel. Es cuando las circunstancias nos conducen a sentirnos solos y las puertas se nos cierran y queremos pegarnos de algo y no tenemos de dónde pegarnos. Sentimos que quedamos en el aire. ¿Te has sentido así? Pero aún así hay que construir la historia. La gente que nos trajo hasta aquí vivió esas cosas. La vivió Pablo y nosotros seguro que la hemos vivido. Algunos con una mayor intensidad que otros. Mandaron a guardarlos con seguridad. Esa es la orden del carcelero, ¿cierto? Va a la cárcel, guárdelos con seguridad. Cuando yo estudiaba psicología, algún día fui a la cárcel de aquí de Armenia, donde estaba la gente ya sentenciada. Y íbamos a validar unos instrumentos de resocialización del interno. Y cuando yo llegué al frente había una jaula, una cosa reducida, y ahí había una gente y se le veía la ferocidad a esas personas en esas jaulas. Parecían animales, hermano. Gracias, amor. Seguimos con el ciclo. Los metieron en el calabozo de más adentro. Y tercero, le amarraron los pies en el cepo. Es el objetivo central del enemigo.
¿Sabe qué quiere el enemigo a quien tú le combates sacándole almas? Llevarlo al cepo. Ese es el sitio cuando ya no luchamos más. Ese es el sitio cuando entramos al fuego de la adversidad y luchamos. Y cuando llegamos es al cepo, es cuando decimos, no hay nada que hacer. Definitivamente esto no funciona. Hay que hacer otra cosa. ¿Ha visto gente hacer eso? ¿Cuántas veces has estado tentado a hacerlo? Cuando comenzaron los encuentros de oración, yo estaba viviendo esa época. Cuando hicieron el segundo encuentro de oración de que yo participé, yo estaba escribiendo la carta de renuncia al Codín para irme donde nadie supiera que yo había existido por acá, con mi familia, por unas crisis que vivíamos. Porque veíamos que no había alternativa, no había cómo solucionarlas. Y fui allá y Dios me rompió el cepo. ¿Sí? Y yo sentí que volví a vivir, que volví a tener frescura. Y una vez dice, no, situaciones normales, son situaciones normales. Todo lo que te agobia no es normal. Y Dios tiene la alternativa, como lo vamos a ver. ¿Dónde te encuentras dentro de este ciclo? Estamos diciendo todo esto que es el proceso de la adversidad, ¿cierto? Segundo, la actitud de Pablo frente a la adversidad. O 4:2 en mí. ¿Qué actitud toma Pablo? Y esto me emociona de Pablo. Me cuesta a mí, hermano. Me pongo al lado de Pablo y me rajo, hermano. Pero sigue siendo mi desafío. La actitud de Pablo, primero, no se defiende. ¿Lo escuchan defenderse? ¿Sí? Uno dice, un hombre tan capaz como Saulo, con tanta argucia, porque el tipo tenía argumentos académicos, ¿cierto? Es más, mis hermanos, tenía una cédula en el bolsillo, que solo tenía que sacar la cédula y mostrársela a los que lo cogieron desde el principio, nadie lo podía tocar. Pero Pablo no quiso meter la mano en el bolsillo. ¿Usted sabe por qué? Había algo sobrenatural que cautivaba el alma de este hombre, hermanos. Saulo no acude a esa posibilidad. Segundo, no se queja. ¿Lo escuchan quejarse? ¿Cómo actúas tú frente a esas cosas? Bueno, yo llevo, imagínense, 20 y pico de años trabajando con los pastores. Y una de las frustraciones porque no he encontrado respuesta con las que yo me iré después de ser presidente, es haber visto pastores desfigurarse cuando se les pide que hagan las cosas bien. O cuando se les dice que hay algo que está mal. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es eso? ¿Cómo uno puede tener esas dos personalidades sirviéndole a Dios? Y no he podido encontrar una explicación. Sin embargo, Saulo fue libre de eso, mis hermanos. Nuestro hermano Pablo, nuestro desafío de hoy, es el hombre que le han hecho todo lo que han hecho y guarda silencio. O es demasiado estúpido, o tiene una relación más allá de lo normal con alguien más allá de lo normal. Pero es un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Y pienso que es la prueba de fuego para el líder cuando llega la crisis. ¿Cómo maneja la crisis? Aquí Pablo nos está dando cátedra de cómo manejar la crisis. Cuando tú le has dicho, Señor, te sirvo. Pablo entendía que le servía a Dios y que si Dios no lo defendía estaba fregado.
Sin embargo, nosotros pataleamos mucho. ¿Es así o no? Mire hacia adentro. Mírese usted. Yo lucho con eso, hermano. Porque a veces cuando las cosas no salen, yo quiero arrancarle la cabeza al culpable. Y a veces digo chistosamente, si hubiera cómo resucitarlo, yo se la arrancaría y lo resucitaría para decirle que no se hace así. ¿Sí? Pero no puedo correr ese riesgo. ¿Sí? ¿Cómo me duele a mí medirme con Pablo, hermano? Hombre, hasta orar está bien, ¿sí entender? Hasta hacer esa oración en esas 3 direcciones, hombre, yo me le mido. Hasta echar fuera un demonio me le he medido. Pero que se la monten a uno con todo esto y que guarde silencio, muy difícil, hermano. ¿Cómo me cuesta a mí, pastores? ¿Cómo me cuesta? Sin embargo, para Pablo era cotidiano. Esa oración, tu presencia, Señor, se evidencia en la vida de Pablo aquí. Evidentemente la presencia de Dios direccionaba la vida de este hombre. Es la única manera de guardar silencio frente a semejante hecatombe, mis hermanos. ¿Qué tan revolucionado está usted por dentro? Se muestra que Pablo había muerto, ¿o no? Era un hombre muerto en las manos de Dios. Por eso la trascendencia de su ministerio, por eso le crecían las iglesias, por eso se multiplicaba en sus líderes, porque el hombre había muerto para él y vivía para Dios. Y mi lucha es vivir para Dios, morir para mí y vivir para Dios. Y este país requiere de hombres y requiere de mujeres que hagan historia. Las noticias y todo lo que ocurre nos llama a hacer historia. Hombres muertos. Y el doctor Simpson decía dicen los que trabajaron con él, que uno de los requisitos para él clasificar a alguien para que le sirviera es que esté tan muerto que pueda servir. Que le pueda servir a otros. Me perdí. Ya. Segundo, tercero, no busca culpables. Lo primero que es, no se defiende, no se queja. Nadie es culpable de eso. Es que a mí me llamaron. Si es el criterio, es que a mí me llamaron. Es que yo acepté. Nadie me lo impuso. A mí me hicieron algo voluntario y yo dije que sí. Y este es el precio de haber dicho que sí. No tengo de qué quejarme. Yo estoy haciendo la tarea a la que me llamaron. Soy satisfecho haciéndola. ¿Lo puedes ver así? Qué difícil. Pero por difícil que sea, el texto sigue diciendo lo mismo, pastor. Por difícil que a usted le parezca, no cambian. Yo tenía un grupo, estudio bíblico con unas personas ahora antes de las elecciones. Y cuando ya iban a venir las elecciones, comenzaron a hablar de política y se me dividió el grupo. Y el uno le cascaba al uno, el otro le cascaba al otro. Yo les dije, ya, paren. Esto es el resultado de un sistema perverso que la iglesia está llamado a cambiar. No son ellos los que tienen que cambiar. Es la iglesia. Nuestro mensaje no ha sido lo suficientemente contundente hasta ahora para detener cosas. Cuarto, guarda silencio y espera. Qué difícil es esperar cuando nosotros somos actores en el teatro de la adversidad. Es muy bueno cuando yo estoy arriba observando, ¿cierto? Pero cuando yo soy el actor allá, qué difícil que es esperar. Quinto, voy rápido, creo que
Son como las 8. ¿Cierto? Como las 8. Bueno, les prometo que voy rápido. Quinto, para que queden con el bosquejo. Pablo, un hombre que supo traer la presencia de Dios al sitio de la adversidad. Estaba bajo el fuego de la adversidad, se portó bien frente a la adversidad y le dejo el desafío. Haga una radiografía de su vida. ¿Qué tan bien maneja eso? Y si no lo maneja, hay que llegar esa es la medida que nos ponen, mis hermanos. Primero componente de la liturgia que trae la presencia de Dios al sitio de la adversidad, una vida rendida a la voluntad de Dios, la oración persistente en medio de la adversidad. El pasaje de las Escrituras dice que estos hombres sobrenaturales o imbéciles, no cabe más, hermano, a medianoche, después de todo lo que les habían hecho, solo cantan los locos, ¿cierto? No, de verdad. Tiene que haberle pasado algo en la mente a uno para cantar después de medianoche. O sea que a Pablo le habían transformado todo, hermano. Y dice entonces que Pablo oraba. Y no oraba en silencio, señores. Pablo oraba públicamente, ¿o no? Dice que los presos los oían. ¿Usted sabe qué palabras decía el hermano Saulo mientras oraba? ¿Ustedes saben la letra de los himnos que cantaban? Triste o maravillosamente se reserva el escritor sagrado decir, porque hay ocasiones en que dice cómo oraba. Nehemías dice cómo oraba, ¿cierto? Él decía, así es, aquí no dice cómo oraban, pero oraban. El canto a Dios espontáneo o programado con reverencia y libertad es un canto que anuncia y describe la libertad que el Cristo del Calvario puede traer a la vida de las personas que claman por Él. Segundo, la repentina y violenta presencia de Dios. Esto me gusta a mí muchísimo, hermanos. Mira, leer este pasaje me cambió parte de mi teología a mí con respecto a la adoración a Dios, porque siempre me enseñaron, a mí en el seminario y en lo que aprendí, es que la presencia de Dios es dulce, ¿cierto? Yo no he leído todavía una canción que diga la violenta presencia de Dios está, ¿cierto? Es la dulce presencia de Dios está en este lugar. O sea, si es la presencia de Dios, es dulce. Y de repente Dios se hace presente y el escritor no dice, y de repente llegó un perfume y había una paz. ¿Sí? No, el escritor sagrado dice, y de repente vino un terremoto. ¿Quién trajo el terremoto? ¿Quién lo trajo? La oración de estos hombres, la vida de estos hombres. Vivimos en un país, amados colegas, que al menos que convoquemos y Dios nos responda trayendo su violenta presencia, sucederán cosas diferentes, mis hermanos. De lo contrario vamos a ser humillados, de lo contrario vamos a ser confrontados. Pero Pablo sabía por qué guardaba silencio. Él tenía una relación de intimidad y él tuvo la paciencia para esperar el tiempo que Dios necesitaba para manifestarse. Muchas veces no esperamos ese tiempo, mis hermanos. Y entonces vino esa violenta presencia y dice las Sagradas Escrituras que de repente vino y las simientes de la cárcel fueron estremecidos, ¿cierto? Y cosas que no sabemos de memoria. Todas las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. No quiso Dios respetar al poderoso imperio romano. Al imperio romano había que pedirle permiso por muchas cosas, ¿cierto?
Era una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, Dios quiso a través de la vida silenciosa de un hombre romper la seguridad. Y Dios puede romper la seguridad de cualquier lugar a través de su vida y de la mía. Pero tenemos que arriesgarnos, mis hermanos. ¿Cuántas cadenas? No sé cuántas puertas tienes cerradas. ¿Cuánto tiempo buscando alternativas? Luchando. Golpeé y golpeé y golpeé. Y uno dice, no se abre, no se abre. ¿Sabe cómo se abre? Con la violenta presencia de Dios. Yo creo que es tiempo que nosotros, queridos colegas, comencemos a orar. Señor, trae tu violenta presencia. Yo soy de los que creo que la dulce presencia de Dios es para mi relación con Él. Esa se manifiesta en mi relación con Él. Pero cuando yo salgo afuera, necesito la violenta presencia de Dios. Es un terremoto por donde vamos. Y eso es lo que hacía Pablo. Esta mujer tenía cautiva toda una sociedad y ¡pum! Y vino y lo rompió y siguió adelante. Y yo sé que muchos de ustedes, Dios los ha usado allí donde están para hacer, pero la historia tiene que seguirse construyendo. ¿Qué pasa? Entonces se caen las cadenas, se rompen las puertas, se abre toda la situación y viene entonces la crisis para un pobre hombre. Y el sexto punto es, Pablo, un hombre diligente frente a la adversidad de otros. Y entonces ahora el que está en crisis no es Pablo, los papeles se cambian, ¿cierto? Es parecido a la historia del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo comienza a llamar a Dios y la multitud se vuelve un problema, pero después cuando el Señor lo escucha, la multitud es el canal para él llegar al Señor. Y acá, ahora el que tenemos nosotros en crisis es al hombre, el que daba látigo, el que decía, va para allá, metan en el cepo, cierren las puertas. Ahora entró Dios, le abrió las puertas y el tipo cuando se despierta con semejante terremoto y las puertas están abiertas, se va a matar. Y entonces comenzamos a ver que Pablo no era un estúpido, sino un hombre sobrenatural que Dios había hablado para que fuera a ese lugar, porque en ese lugar era una cárcel de alta seguridad, era una cárcel donde habían hombres muy importantes y Dios quería y necesitaba ganar a muchos de esos hombres para seguir impactando con el mensaje del evangelio en el proceso que él tenía. Y entonces necesitaba un hombre con el carácter como Pablo, con las agallas como Pablo, un hombre tan muerto como Pablo. Y para llegar a muchos lugares donde Dios quiere llegar, necesita hombres y mujeres así. Y fue tan grande el impacto que ningún preso se fue. Pero el carcelero pensaba ¿qué preso no quería irse de esa cárcel? Y cuando las puertas están abiertas, entonces el hombre, como el Imperio Romano, tenía como principio matar al que se le volara alguien que dejara volar a alguien, pues ya. Entonces Pablo dice que estaba en el calabozo de más adentro, ¿cierto? Después el pasaje dice que prendió luz y se fue allá. O sea que Pablo estaba lejos. Todo estaba en tinieblas. Y la pregunta que siempre uno se hace es, ¿cómo hizo Pablo para ver al carcelero? ¿Qué tenía Pablo? Discernimiento. Ese tipo veía lo que otros no veían. Él veía lo que el carcelero no veía. Y Pablo entendía que él era el mensajero de la vida. Y cuando el carcelero fue a quitarse la vida, Pablo se manifestó y le dijo, deténgase, Señor. En este lugar, mientras yo esté aquí, no habrá muerte. Yo soy mensajero de la vida. Yo vine aquí a proclamar por la vida. Y mientras yo esté en este lugar, prohibida la muerte. Y hablaba con tanta autoridad este hombre que el tipo se la creyó. ¿Cierto? Se la creyó. Era una orden, señores.
Era un hombre que sabía hablar contundentemente, dar orden. Deténgase, Señor, prohibido, eso está cancelado. Aquí está la presencia de Dios. ¿Cuántas vidas salvaríamos si le dedicamos más tiempo a Dios y llevamos a Dios a esos lugares críticos, lugares impenetrables? Entonces Pablo era un hombre que estaba pendiente del que está en crisis. Y a mí me preocupa eso, hermanos. Yo ya soy un viejo, que me falta poco para pensionarme, pero tengo una pasión por servirle a Dios, hermanos. Yo siento que apenas nací. Yo siento que es la oportunidad de la vida. Que ahora es cuando la cosa se puso buena, apenas ahora, hermanos. Pero aún así, a veces no me preocupa lo que le pasa a la gente. No me duele siempre lo que le pasa a la gente. No me afana lo que le pasa a la gente. Se ha vuelto como todo normal. Como tan normal es en la vida. Pero no es lo que Dios quiere. Entonces Pablo asume el control. Allí en ese lugar necesitamos líderes, hombres y mujeres que asuman el control en ciertos lugares, ciertos entornos. El carcelero es entonces confrontado con la verdad de la palabra. Y es interesante que este hombre prepotente, aquí se le quebrantó la prepotencia al carcelero. Y entonces llega donde Pablo y dice que pidiendo luz, la noche, el día anterior el que le daba látigo, el que daba la orden, ahora llega y dice, Señor Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y hacerlo más, ¿cierto? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Semejante lumbrera, semejante autoridad. ¿Sabe cómo podemos doblegar muchas cosas, mis hermanos? ¿Sabe cómo? Si nosotros somos más persistentes en orar. Y hacemos uso de... Ese es un principio bíblico, traer la presencia de Dios a los sitios difíciles. Traer la presencia de Dios. Último punto para que completen ustedes. Pablo, un hombre que veía en las crisis de los hombres oportunidades para dar a conocer a Dios. Y entonces este carcelero, ¿qué hizo? Una vez ve semejante cosa y Pablo le dice, Señor, no se mate, mira, yo sé que se quiere matar porque los presos, ¿usted cree que los presos han ido? No se ha ido ninguno, Señor. Y la otra es la pregunta, ¿cómo hacía Pablo para saber que no se habían ido? ¿Cierto? Tenía todo focalizado. Un líder que trasciende es focaliza las cosas. Yo hablo mucho de la visión, ¿qué? Panorámica, tenía una visión panorámica. La cárcel cabía dentro de su visión, porque en la mente del que lo llevó a ese lugar no era imposible hacerlo, mis hermanos. Y el hombre usó esos rayos que usan los militares de noche, los infrarrojos, ¿cierto? Y Dios le clavó esos rayos infrarrojos al hermano Pablo y penetraba paredes, penetraba todo. Y Pablo veía todo como yo los veo a ustedes aquí. Y él decía, los veo sentaditos, están acostaditos, un poco asustados por el terremoto, pero ahí están, señor carcelero, tranquilo, tranquilícese. Y entonces el carcelero dice, Señor Saulo, Señor Pablo, yo tengo una casa, yo tengo una familia, mi casa necesita a un hombre como usted, yo necesito a un Jesús, vamos con Jesús a mi casa. Se lo llevó a la casa. Ya tenía las evidencias. Vale llevar a Jesús a mi casa. Miren, mis hermanos, si era prohibido que se abrieran las puertas, ahora el hombre lo llevó para la casa. Ya no tenía temor. O sea, hay algo, eso que transformó la vida de Saulo, de Pablo, también transformó al carcelero. Comenzó a asumir riesgos. No sabemos del ministerio de ese hombre, pero Dios levantó un poderoso ministerio a partir de la visita de Pablo a esa cárcel, hermanos.
Pero un hombre que fue con el sello, cuando le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya ustedes saben la historia, lo que él está diciendo: mañana, por haberse abierto la puerta, van a matar a mi familia, me matan a mí. ¿Qué hago para que no suceda eso? Pablo le dice, es muy sencillo, Señor. Si usted cree en el que mueve la cárcel y el que abre la puerta, no va a pasar nada. Y el hombre lo creyó, porque lo había visto. Es tiempo, para finalizar, como conclusión, es tiempo, mis hermanos, cuando nosotros debemos pasar del mucho discurso a la acción. La gente necesita hechos evidentes. Nuestra vida tiene que ser evidente, un hecho evidente para la gente. Quiero pedirles que oremos. La gente que hizo la historia para traernos hasta aquí, incluyéndolo a usted y a mí, ha hecho un buen trabajo, mis hermanos. Pero tenemos un gran desafío, es seguir construyendo. Yo no sé de estas etapas que vivió Pablo, era su vida, esa era su cotidianidad, así se movía este hombre. Yo no sé dónde usted tiene falencias. Tampoco sé si está en la crisis de la adversidad, en qué nivel está. Pero ¿qué les parece si oramos? Yo sé que están cansaditos. Yo también he estado cansadito, he pasado varias noches sin dormir, pero esa no es la excusa. Vamos a estar en pie. Y yo quiero invitarlo muy respetuosamente a que usted interiorice esta historia que es tan conocida por todos. Yo no sé qué tan vivo está usted, no sé qué tan paciente es frente a las circunstancias, pero Dios está aquí para guiarnos. Ore al Señor. Y quiero pedirle el favor, mira, cierra tus ojos, regálese un momentico para ti mismo. Mira hacia adentro. ¿Cómo responde su vida a lo que hemos visto a la luz de este pasaje? Cuando llega la crisis, cuando llegan esos momentos difíciles, ¿cómo los has manejado? ¿Cómo los manejas? ¿Eres un manipulador? ¿Acude a todo lo que sabe? ¿O eres de esos hombres y esas mujeres que saben guardar silencio y decirle, Señor, yo no tengo nada que defender? Finalmente tú me llamaste y yo acepté voluntariamente. Y yo quiero que tú seas mi escudero, Señor. Tal vez te cuesta como a mí guardar silencio. Tal vez te cuesta como a mí esperar. Tal vez has abortado grandes proyectos que Dios tenía para ti a causa de que no tienes paciencia. Tal vez has tomado muchas decisiones equivocadas porque no había discernimiento y estabas afanado, el tiempo te tenía afanado y no pudiste esperar, como le pasó a Saúl, que no pudo esperar que viniera Samuel a hacer el sacrificio y abortó todo un inmenso proyecto. Tal vez no eres el hombre o la mujer que pasa tiempo y que de verdad en oración anhela esa presencia del Señor, y que en oración le dice, Señor, yo quiero conocerte como nunca antes te había conocido. Yo oí la experiencia de decirle un día a mi familia, yo quiero este año conocer a Dios como nunca lo he conocido, y a los 2 meses me hicieron un atentado y viví lo que nunca había vivido. Pero finalmente Dios ha sido engrandecido. Padre, te adoramos. Adora a ese Dios que te llamó. Adóralo, suéltate delante de Él. Dale un espacio en su vida. Dígale al sueño y al cansancio que le va a dar un espacio en su corazón al Señor. Señor Espíritu Santo, aquí estamos, somos tus hijos, tus siervos. Tú eres quien nos has llamado, Señor. Te ruego de una manera muy especial que nos visites en esta hora. Somos frágiles, somos pecadores que anhelamos servirte a ti, que nos gozamos en servirte.
Oh, extiende tu mano de gracia, Señor. Gracias por la historia que se ha construido hasta acá, pero está delante de nosotros semejante tarea, oh Dios. Adórale al Señor. Mírale allá. Haz compromisos con Él en esta hora. Oh Señor, te adoramos. Yo quiero, a pesar de la tarde, de la hora que es, quiero invitar, los hermanos quieren que oremos por ustedes. Vengan acá. Tal vez tú te sientes frágil. Tal vez sientes que no tienes fuerzas. O quieres crecer más. Mira, ven acá. Este es un lugar para valientes. No es para hombres pecadores. Es solo para frágiles criaturas. Para frágiles criaturas que anhelamos servirle a Dios. Este es el lugar para ellos. Solo para ellos. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Adore al Señor. Dile, mira Señor, tú me llamaste. Yo te he dicho sí. Ven a mi vida y entrégale al Señor esas áreas. Ese perfil que no se ha cristalizado en tu vida todavía. Dile, Señor, aquí estoy. Yo te necesito, solo tú lo puedes hacer. Oh, te adoramos, Dios. Ven y ríndete al Señor. Sea humilde. Es una oportunidad para deleitarlo delante de ti, Señor. Mira a tus hijos. Padre lindo, este es tu pueblo. Ellos son los hombres y las mujeres con las que tú estás construyendo historias, Señor. Ven sobre ellos. Oh, Señor, ven sobre cada uno. Señor, cuánto nos cuesta guardar silencio, cuántos errores hemos cometido, pero hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos orado con la persistencia que tú requieres, Señor. Somos impacientes, Señor. Señor, nos cuesta traer el fuego de la presencia tuya, esa presencia violenta al sitio de la adversidad. Tal vez tú requieras que esa presencia violenta venga hoy sobre tu vida, sobre tu propia vida, y a partir de ahí impacte a otros. Señor, soy tan necesitado. Estamos tan necesitados. Señor Espíritu Santo, visítanos. Señor Espíritu Santo, visítanos. Señor Espíritu Santo, visítanos. Trae tu presencia, Señor. No pases por alto este momento, Señor. Nuestra decisión firme es servirte. Y a pesar de nuestra fragilidad, aquí estamos. Aquí estamos. Espíritu Santo, fluye. Fluye, Señor. Fluye, Señor. Rompe cadenas. Tal vez siente que hay cadenas sobre tu vida, mi hermano. Dile al Señor que las rompa, que Él traiga esa violenta presencia y se rompan cadenas en ti. Que se rompan ahora en el nombre de Jesús. Toda comodidad que no nos deja ir al frente, en el nombre de Jesús rogamos que se rompa, que se quebrante ahora. Todo conformismo se quebrante ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, abre puertas. Tal vez has luchado y te sientes frustrado o frustrada porque no se dan las cosas por las que luchas. Oh Señor, abre puertas, te lo ruego en el nombre de Jesús. Todo temor, toda angustia, todo desespero, en el nombre poderoso de Jesús lo quebrantamos. Todo espíritu opresor que viene para hacernos creer que tú no estás presente, Señor, rogamos, tú los quebrantes ahora. Se quebrante todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. Todo espíritu que no nos deja avanzar, que nos llena de temor para hacer proyectos grandes al lado tuyo, pegados de tu mano. Señor, necesitamos seguir construyendo la historia.
pegados de tu mano. Yo coloco la familia de cada uno de mis consiervos delante de ti, sus hijos. Trae sueños, renueva sueños, Señor. Trae claridad, trae discernimiento, alumbra el entendimiento, Padre, de cada uno de nosotros para tener claridad del propósito para el que hemos nacido. Trae los recursos emocionales, espirituales, financieros, humanos, para hacer posible la tarea, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Mira, Padre lindo, recibe la oración de mi hermano, la oración de mi hermana. Bendigo la vida de estos hombres valientes. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra siga cincelando el alma. Que tu palabra siga cincelando la conciencia. Que aún esta noche mientras dormimos, Señor, esa palabra tome vida. Tú tienes el poder de darle vida a la palabra. Edifícanos con ella. Trae libertad por la palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Trae libertad por tu palabra. Que esa palabra tome vida en mi vida, Señor. Cuánto lo necesitamos. Oh Dios, gloria a ti. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Pónganse en pie, pastores. Vamos a cantar una canción que nos van a dirigir acá los muchachos. Oh Dios, te damos gracias. Bendito eres. Allí donde están, cantemos con ellos. Y vamos a cantar y tú lo vas a creer. Cosas nuevas están sucediendo en nosotros. No hay nada imposible para ti. 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 Por más grande que sea mi problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el hogar, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Y en las manos del que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré. Puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el hogar, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz
levanta su mano. Dice con nosotros: no hay nada imposible para mi Dios. Con Él todo lo puedo. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti.